Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fabián, soy de Neuquén, provincia de Neuquén, dentro de la Patagonia, en el país de Argentina. Sé que a medida que vayan pasando los días y vayan pasando los meses, se van a ir sumando gente a este canal, seguramente de otros lugares. Así que les doy la bienvenida a este primer capítulo, hoy 1 del 7 del 2021. Y el objetivo de este canal lo estoy haciendo para que todo aquel que lo vea pueda aprender los conocimientos básicos a lo que hace el mantenimiento periódico y diario de tu motocicleta. La idea es poder que, porque estamos en plena pandemia, el día de mañana cuando esto se levante puedan viajar, puedan salir en su moto a rutear tranquilamente y también le puedan hacer esos pequeños detalles y precaución en el control antes de realizar un viaje. Para eso más adelante en otros capítulos yo voy a compartir con ustedes conocimientos o lo que debemos realizar a la hora de un control en la moto, más a la hora de hacer un viaje largo. Por ser el primer capítulo seguramente hay falencias en el sistema de grabación, yo estoy excursionando con todo esto y vamos a tener algunos errores, algunas falencias porque estoy aprendiendo, así que espero ir mejorándolas a medida que vayan pasando los diferentes capítulos. Me tuve que interiorizar en lo que era el sistema de videos y todo esto porque la verdad es que no tenía ni la menor idea. Espero que les guste esto que estoy armando, que sea del agrado. Les pido después que al final de la grabación me dejen su like y me dejen algún comentario sobre algún tema o lo que quieran ver próximamente en algún otro capítulo, siempre y cuando sea en relación a lo que es mecánica de motocicleta. Quiero agradecerle a todos los alumnos, a todos mis clientes durante casi 20 años, los que han pasado por la escuelita de mecánica de motos y bueno, que me llevaron a esto hoy en día y yo poder transmitirle a ustedes conocimientos básicos. Creo que el aprender es fundamental para todo el mundo. El que se va por ahí de esta maravillosa tierra terrenal llevándose los conocimientos por ahí es una picardía y no hay cosa más linda que poder transmitir a los demás conocimientos. Y el aprender no ocupa lugar. Así que quiero mandarle un saludo a Víctor, un amigo que me regaló este mate, me lo trajo del país vecino de Chile, como un regalito para este nuevo proyecto que estoy teniendo con todos ustedes. Hoy, por ser la primera clase, el primer capítulo, voy a hablar un poco de la trayectoria del motor. No podemos pasar o directamente a hablar de la motocicleta si no hablamos un poco del pasado. Y en este caso nos vamos a remontar a antes del siglo XVII con los motores a vapor. Así que yo ahora los voy a dejar un ratito con este pequeño fragmento de un documental que acabo de armar exclusivamente para ustedes y para entrar como una intro, digamos, en este tema de la motocicleta. Más adelante, en otros capítulos, vamos a empezar a hablar de la seguridad, el uso de las herramientas, qué tipo de herramientas vamos a necesitar. Les voy a dar algunos consejos de manejo, seguridad tanto en la indumentaria como en el casco, controles básicos, digamos, de la moto, por ejemplo, a la hora de hacer un viaje largo, como les decía. Y bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes y seguimos después del documental. Bien, comencemos. Todo comienza por la evolución de la revolución industrial. Y estamos hablando a fines del siglo XVII, allá precisamente por 1698, cuando se fabrica el primer motor de combustión externa. Todo esto se debe a una cuestión de la minería, la gran explotación de la extracción de minerales como oro, plata, cobre y bronce, hacían necesario por las grandes profundidades extraer el agua que iba surgiendo a medida de las distintas capas de la tierra, y para esto se hacía en forma manual, de balde en balde, de mano en mano, hasta que un inventor, Thomas Savery,
tuvo la genialidad, observando la presión que se provocaba del agua a través de una caldera, de encapsular esa presión dentro de un cilindro, empujando una pieza de vástago o brazo largo que hacía presión sobre la profundidad del agua y la hacía emerger, o sea que salía el agua hacia el exterior. Esto hacía que los pozos mineros se vaciaran. Era una máquina lenta, por así decirlo. No fue hasta 1705 que Thomas Newcomb tomó el diseño de Savary y la perfeccionó. Le hizo algunos detalles mejorando la extracción que se provocaba, digamos, a través de este sistema. También fue Newcomb el que se expandió con este modelo y pudo transmitirlo a las ciudades para poder extraer el agua proveniente de los ríos y poder suministrar a las ciudades enteras o pueblos. Pero no fue hasta 1764 donde el ingeniero James Watt tomó los dos diseños de Newcomb y Savary y le hizo una pequeña reforma donde lo que aplicó es una cámara de enfriamiento, produciendo que esto se contrajera mucho más rápido o subiera mucho más rápido, acelerando casi un 50% en la efectividad de lo que trabajaba el sistema a vapor. Esto hizo que su revolucionario sistema se expandiera mucho más de lo que él había imaginado, por lo cual él tuvo la idea de patentarlo. Este sistema a vapor fue copiado en 1769 por Nicolas Joseph Gusmert, quien implementó ese sistema directamente a una carreta de 3 ruedas. En esa época no habían vehículos, lo más similar era el carro de arrastre a través de los caballos. Por eso, Nicolas tomó el motor a vapor y se lo adaptó a un tipo de triciclo. Eso sería el primer vehículo a vapor. En 1785, Geoffrey Adams tuvo la idea de incorporar este mismo sistema a un barco. De ahí surge el primer barco a vapor. No fue hasta 1807 donde Richard Trevithick diseñó un sistema de locomotora que era exclusivamente para extraer materiales de las minas, o sea que podían hacer tramos cortos. Y en 1828 George Stephenson, ingeniero mecánico, se puso en marcha para diseñar una locomotora que pudiera circular entre ciudad y ciudad. Y no fue hasta 1830 que se pone en circulación el primer tren a vapor. Estos trenes a vapor eran una gran necesidad, ya que las plantas industriales, estamos hablando de la revolución industrial, y todo lo pesado, los hierros y todo lo que había que trasladar, siempre se encontraban cerca de los puertos, y entonces las vías férreas pasaban entre ciudad y ciudad y se podía traer cerca de las mineras o cerca de los puertos para hacer su exportación. El tren fue una gran evolución para la comunicación entre las ciudades dentro del territorio. Bien, y es aquí donde nos detenemos un poco en el pasaje de los años, porque saltamos acá a lo que nos interesa. En 1868, el ingeniero Silver Roper colocó un motor a vapor de 2 cilindros a un cuadro de una bicicleta. El cuadro de las bicicletas en esa época eran de madera, igual que los ejes,
las horquillas y el cuadro en sí era todo un sistema de madera, proveniente de un sistema y copiado de un sistema de arrastre para arar tierra, que eso es otra historia, que por ahí si lo quieren buscar, está muy interesante. Habla de los principios de cómo se genera o cómo surge la bicicleta. Muchos años después, en 1894, Hildebrand y Wellmüller realizan dentro de un cuadro de metal, ya cuando las bicicletas fueron de metales, incorporaron también un motor a vapor dentro de un cuadro de metal. Eso ya pasó a ser mucho más interesante porque dentro del proceso surgen también los inventores del caucho, dándole a las ruedas otro sistema. Por eso hay muchas cosas conectadas dentro de este proceso de la historia que van dándole el formato a llegar a lo que es la motocicleta hoy en día. Bueno amigos, espero que no se estén aburriendo. Aguanten un cachito más que esto sigue, Corto un toquecito. Compártanlo. Dejen el me gusta si les gusta. Y bueno, dejen su comentario. Así ya la próxima vamos viendo cosas nuevas. Así ya en el mes de agosto yo puedo diagramar qué es lo que ustedes quieren aprender. ¿Seguimos? Bien, ahora viene la parte más importante, el inicio del motor de combustión interna, lo que hoy utilizamos como combustible y que gracias a una chispa se enciende, se incinera y eso produce una fuerza. A eso se le llama intercambio de energía química a energía mecánica. En el año 1860, el belga Atenier Leonir tuvo la genialidad de, en base a las locomotoras, ese cilindro, introducir una sustancia que sea volátil, digamos, que se pueda encender, y utilizó el chispazo eléctrico en dos bordes diferentes. Entonces, cuando ese cilindro se expandía hacia un lado, contraía combustible, mientras tanto, a través de unas recámaras de transferencia, esos gases salían al exterior, la expansión de ese cilindro iba hasta el otro borde, donde también entraba combustible, se encendía y eso hacía rebotar. O sea que rebotaba el cilindro de un lado para el otro porque cada vez que llegaba uno a cualquiera de los dos extremos, había una explosión. Eso fue lo primero que se introdujo, digamos, en lo que es el sistema de combustión interna. Pero, bien, y en el año 1862, 2 añitos después, un inventor, Alfonso Béaul, tuvo la... Béaul de Rocha es el nombre de este inventor, hizo un estudio del recorrido de ese cilindro y de las capas de cómo iba presionándose y de la presión térmica que se provocaba. Entonces tuvo la genialidad de inventar, o hizo el diagrama de lo que sería el ciclo térmico. De estos dos ingenieros, tanto del belga Leonir y de Alfonso, en 1876, más de 10 años después, Nicolás Augusto Otto tomó este diseño y también basado a lo que era la extensión de la locomotora a vapor, donde teníamos la rueda, un brazo y un cilindro que ejercía su rueda sobre un extremo de la rueda de la locomotora, tomó todos estos datos y fue realmente el propulsor del primer motor con el ciclo térmico de 4 tiempos
y se introdujo unas piezas muy importantes hasta el día de hoy, que es la sincronización de la abertura y cierre de válvulas. Hasta este momento no teníamos válvulas, solo algunos recámaras de retención que se utilizaban en los motores a vapor para la extracción del agua, pero las válvulas no existían. Así que fue una idea de Nicolás Augusto Otto. Lo que nosotros tomamos como rueda de la locomotora y el brazo y el cilindro que era expandido o arrastrado a través de la presión del vapor, Nicolás Augusto Otto lo tomó al motor interno como sería el cigüeñal, la biela y el pistón. Entonces, la fuerza que ejercía el vapor, en este caso ahora lo ejerce la presión de los gases, que una vez que se produce la chispa, se incineran y eso produce una transferencia de fuerza. El brazo que movía la rueda, en realidad ahora sería la biela. Y lo que sería el cigüeñal sería la rueda de la locomotora, con un centro y un punto de apoyo que sería el núcleo o el muñón, donde va la biela. Para llevarlo así a grandes rasgos, más adelante cuando veamos algunos motores, algunos componentes, eso lo podemos explicar más en forma visual. En 1878, en Escocia, Douglas Crack inventó hasta lo que es el día de hoy, que le ha dado muchas caídas, muchas alegrías a mucha gente, el motor de 2 tiempos. En 1885, el ingeniero alemán Wilhelm Maybach fue el diseñador y el ingeniero en desarrollar lo que son los motores, y se fusionó mucho más adelante, en 1886, apenas un añito, con Benz, Carl Benz, que seguramente le suena de la marca Mercedes-Benz, que en ese año saca a rodar un vehículo de 3 ruedas. De hecho, Maybach se puso a fabricar motores con el sistema de Otto y se dedicaba exclusivamente a los Zeppelins, a los famosos Zeppelin que volaban. Así que de ahí fue desarrollando distintos motores para locomotoras y los vehículos que gracias a Benz y a esa fusión empezaron a surgir en el mercado. También en 1886 el ingeniero alemán Gottlieb Daimler fabrica el primer auto de 4 ruedas y con una caja de 2 velocidades. En 1889 Daimler fabrica el primer motor en B y con una caja de 4 velocidades. En 1892, el ingeniero alemán Rudolf Diesel fabrica el motor, como bien dice su apellido, Diesel, que en esa época se utilizaba con aceite de maíz. El fabricante francés Félix Miller, en 1888, fabrica el primer motor rotativo, muy utilizado en la parte aeronáutica en su momento. En 1903, Jacobus y Dietrich Specker fabrican el primer motor de 6 cilindros en línea. En 1924, el ingeniero alemán Felix Wangert fabrica el motor rotativo interno, o sea que tenía un sistema de rotación interna. En 1897, volviendo un poquito para atrás y teniendo en relación nuevamente con las motocicletas, los hermanos rusos Werner colocan un motor de combustión interna fabricado por Nicolás Augusto Otto, monocilíndrico, en el cuadro de una bicicleta de metal, como ya lo habían hecho con el motor a vapor
Hilbrach y Wohlmüller. En 1912 se presenta el primer ciclomotor de baja cilindrada por John Goodyear, que tenía un monoasiento y se le denominó autosillón por tener una sola butaca. Y así empieza a generarse los distintos sistemas y modelos de motocicletas con este sistema del motor de Nicholas Auto Otto. Y con los años fue procediendo a una mejoría. Distintas marcas, distintos inventores, muchos ingenieros. Y no fue hasta la Primera Guerra Mundial donde la motocicleta ocupó un gran lugar con algunos detalles. Y después se volvió a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Pero en este intervalo, la moto fue utilizada como un sistema de esparcimiento para disfrutar, para uso de fines de semana. Y por ahí uno que otro en los campos se empezaron a producir algunas competencias, a ver quién corría más, si esta marca, si aquella marca. Y empiezan a surgir un montón de marcas, que son infinitas para poder nombrarlas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho en la Segunda Guerra surge algo muy interesante que fue el sidecar. O sea que el artillero o el que llevaba la ametralladora pesada, digamos, no podía ir detrás del conductor de la moto porque le podía volar la cabeza. Entonces se inventó un asiento lateral, que sería el sidecar, donde iba cómodamente el que era el artillero. Hay mucha historia para poder tratar, y de dónde vienen, por ejemplo, los símbolos de Malta, de la cruz de Malta precisamente, o la cruz de hierro que viene de como un trofeo de la Segunda Guerra Mundial, porque los soldados o los veteranos de guerra, cuando vuelven a Estados Unidos, se encuentran que las motocicletas estaban siendo utilizadas por un sector que les llamaban pandillas, y ellos, en forma de recuerdo, empezaron a agruparse, eran todos retirados de guerra, y empezaron a formar agrupaciones. ¿Y qué tenían como símbolos? Esos recuerdos o esos trofeos que traían de la Segunda Guerra, como la Cruz de Malta, los cascos, camperas, que eran nazis. Y la Cruz de Malta significa honor, entrega y honor. Se le entregaban a los soldados alemanes cuando tenían algún hecho o una demostración heroica de valentía. Y como iban colgados sus pechos, y bueno, y muchos soldados estadounidenses lo rescataban, digamos, en sus batallas, también quedó plasmado como un símbolo de los choppers, de las agrupaciones. Es muy normal hoy encontrar símbolos de chopper, por ejemplo, en las camperas, en los logos, y eso da a la simbología del honor. Esto viene de mucho más atrás, es mucho más antiguo, y se pueden encontrar después de la época de la época cristiana, donde vienen los caballeros cristianos, donde la zona de Jerusalén había sido tomada, y ellos como un símbolo usaban una cruz distintiva que era la cruz de Malta. En sus principios la cruz de Malta tenía puntas. Esas puntas después fueron sacadas y cortadas, digamos, entonces tenían esa forma más recta. Pero siempre tiene una simbología a los guerreros a caballos. Es un poquito más extensa, hay material sobre eso si lo quieren buscar y interesarse,
Porque más de una vez le preguntás a alguien que anda en moto y por qué usa ese logo y no tiene las explicaciones técnicas, digamos, o un poco de historia de dónde proviene esa simbología o a qué representa. Más adelante, si quieren, me expando un poco con esa temática. Bueno, queridos amigos, espero que esto les haya gustado. Dejen su comentario, dejen el me gusta, como ya les dije, y compartan, así se va sumando mucho más gente. El próximo miércoles, el segundo capítulo. Y antes de despedirme y agradecerles por el tiempo que se tomaron en chusmear este video, no puedo dejar de pasar, de saludar y darle mi afecto y un abrazo a la distancia a todo el personal de salud de la provincia de acá de Neuquén, a las distintas provincias de mi país y a la gente de salud que entienda mi idioma del planeta, del mundo, digamos, por la gran y espectacular tarea que están haciendo. Estamos en plena pandemia de COVID-19 y espero que esto termine pronto para el bien de mucha gente. Y han sido muchísimas las pérdidas de familiares y de seres queridos que se han tenido. La verdad que la situación es bastante fea. Y un amigo y compañero que le dedico este pequeño pedacito es el oso Esperanza, Osvaldo, un amigo, de camarada de mis funciones anteriores, que se me fue hace muy poco, así que un abrazo donde estés, la verdad que una pena. Y así, yo creo que a muchos amigos o conocidos se le ha ido un ser querido. Nada más por decir, agradecerles por el tiempo que se hayan tomado y nos veremos en el próximo capítulo. Así que, bye bye, nos vemos.